entra al radar. Senadora Gilma Jiménez, hemos perdido tanto el respeto por nuestros niños que ya no solo los padres, sino también los profesores abusan sexualmente de ellos. Es aberrante el caso que estamos conociendo en la ciudad de Bogotá con este hombre vinculado a un centro académico que utilizaba a sus niños para realizar videos pornográficos. Qué dicha que haya utilizado una palabra que es bien ausente cuando se habla de los niños, la palabra respeto. Los niños de Colombia, más que discursos bonitos y bien intencionados, lo que exigen de la sociedad y de los adultos es respeto. Los violadores, los agresores de los niños están disfrazados, Erika. Tienen sotana, se ponen uniforme militar o se ponen o cogen tiza para dictar clases. Son padres de familia. La inmensa mayoría de agresores son personas del círculo inmediato de los niños. Y no hay denuncias, no hay registro porque los niños son obligados a permanecer callados o manipulados, chantajeados, como lo hacían incluso estos profesores del Colegio La Escorial de Bogotá. El 80% de los eventos de violencia contra los niños, fundamentalmente la violencia sexual, no son denunciados. La inmensa mayoría, inclusive de esos eventos en las casas, en los colegios, hay o conocimiento de que el hecho está sucediendo y se prefiere no enfrentar. Mejor yo no denuncio, el núcleo familiar, las mamás. Las instituciones educativas privilegian el prestigio del colegio, el negocio educativo a la denuncia. Pero también hemos visto un caso que es verdaderamente lacerante, que es la violación y el asesinato de 3 niños en Arauca, un departamento que está tomado por la violencia con 12 menores asesinados durante los últimos meses por distintos grupos y organizaciones, pero lo del ejército es verdaderamente doloroso. Ese individuo, ese presunto, porque no le podemos decir todavía ampón, violador y asesino, no solamente violó a esas niñas, no solamente asesinó a esos niños, le hizo un daño inmenso a la institucionalidad de nuestro ejército y a la sociedad colombiana. Estaba disfrazado de oficial del ejército. Hoy ya no podemos hacer nada por Jenny, ni por Jimmy, ni por Jefferson. A ellos lo que le tenemos que pedir hoy es que nos ilumine para que no vuelva a pasar eso con ningún niño en Colombia. Vamos a mirar el tema de Arauca, usted lo ha señalado. Arauca inclusive es un departamento muy paradójico, más de la mitad de la población total del departamento de Arauca es menor de edad. O sea, hay más niños y adolescentes que gente adulta. Y la frecuencia de violencias en su más dolorosa y vergonzosa expresión que fue este episodio de Tame. Pero al otro día nos sale lo del colegio en Bogotá y pasado mañana seguramente nos va a salir otro caso y lo que nos indica eso es que vamos por el camino correcto, pero lo que nos falta por recorrer es monumental en materia de respeto, de garantía de la vida y los más elementales derechos de nuestro capital más importante, nuestros niños. Sin duda, senadora, usted preside una comisión del Congreso que va a viajar en los próximos días a Arauca a hacer qué. La primera, a pedirle perdón a los niños, a ofrecerles. O sea, los adultos de Colombia lo único que tenemos que decirles a los niños, perdónenos por la incapacidad tan dramática que hemos tenido para garantizarles a ellos la vida, su integridad, su felicidad, el derecho de ser niños. Segundo, vamos a poner en blanco y negro la situación de los niños en Arauca. Usted lo ha señalado, la iglesia, por ejemplo, en Arauca, indica que en lo que va corrido el año, 20 menores de edad han sido asesinados en Arauca. La frecuencia de la violencia sexual, la frecuencia de la agresión física en las familias, en los colegios, igual como pasa en cualquier rincón de Colombia. Y lo tercero es que vamos a firmar un compromiso con los niños. Vamos a firmar un compromiso las autoridades, la Procuraduría, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ejército, el Senado de la República, un compromiso de vida con esos niños cuyo contenido va a hacerle seguimiento el Senado de la República. Más de 15.000 casos documentados por Medicina Legal, senadora Gilma Jiménez, al año, casos de abuso sexual contra menores de edad en el país. También hablamos de maltrato físico, ya esta cifra se dispara a 1.800.000 que requieren tratamiento médico porque los dejan en unas condiciones verdaderamente terribles. Está nuestra sociedad enferma, la sociedad colombiana está cayendo en un nivel de degradación que ¿usted calificaría como sin precedentes? Yo creo que estábamos más enfermos antes, yo creo que estamos empezando, porque estábamos más enfermos antes, nadie hablaba de eso, silencio total, fingíamos locura, aquí no está pasando nada, nadie, eventualmente ustedes los medios de comunicación cuando salía un caso ya demasiado aterrador, pues con cadáver a bordo, se ponía en evidencia, hoy ya es un tema de la agenda, es un tema de la agenda de los medios de comunicación, es un tema de la agenda del Congreso, es un tema de la sociedad colombiana, estamos comenzando.
Sí, señora, 15.000. De 21.000 dictámenes de violencia sexual que se practicaron el año pasado, cifras más o menos en Colombia, en medicina legal, 17.000 fueron practicados en menores de edad. Y de esos 17.000, 15.000 en niños y niñas menores de 14 años. Estamos matando la inocencia. Enfermos, claro. Lo primero es unos adultos esquizofrénicos, en el sentido de que casi nunca coincide lo que decimos con lo que pensamos y con lo que hacemos. El ejemplo, por ejemplo, que le damos a nuestros adolescentes, a nuestros niños. No tome trago, pero los niños son obligados a montarse en vehículos manejados por personas tomadas que son sus propios padres o familiares. O sea, nunca coincide la corrección del adulto con el ejemplo del adulto. Si nosotros no corregimos esas conductas erráticas, irresponsables, nos estamos inviabilizando como sociedad y como país. Frente a este panorama tan absolutamente desolador, senadora, dos aspectos. Represión puede ser a través de esa iniciativa que usted va a volver a presentar, la cadena perpetua para violadores, pero también prevención. ¿Qué hace? Sí, claro. La prisión perpetua, el referendo de prisión perpetua, que es una iniciativa de más de 2 millones de colombianos. Recordemos, esto es un evento sin antecedentes de movilización de la sociedad. Por eso yo digo que hoy, en medio de las dificultades, vamos como por el camino correcto. Uno siente un retroceso violento, el niño violado en el colegio, el niño asesinado por el ejército, el niño violado por un sacerdote, el niño asesinado por el papá. O sea, hay días y hay semanas que son verdaderamente demenciales, verdaderamente demoledoras para la sociedad. Pero este referendo es un principio. Fueron los colombianos los que lo hicieron posible, tuvimos problemas en el trámite de la ley, vamos a volver a tramitar la ley y no importa los obstáculos que tengamos que pasar, no importa el tiempo que nos tome, vamos a seguir trabajando. La prisión perpetua no es un fin en sí misma, Erika. La prisión perpetua va a hacer muchas cosas. Primero, obviamente que vamos a encerrar, queremos encerrar a esos zampones que asesinan, que maltratan severamente, que violan, que secuestran a nuestros niños, es decir, que les causan unos daños supremamente fuertes. Pero es el comienzo del fin, de una reingeniería que tenemos que hacernos de sociedad, donde el valor del respeto, eso es parte de la prevención, donde sea claro que, por ejemplo, aquí es socialmente aceptado que un hombre abandone un niño y no lo mantenga. Eso es visto como una conducta casi que aplaudida en unos círculos. Oiga, un ser humano que traiga un hijo al mundo y no responda económicamente tiene que ser repudiado por la sociedad. Desafortunadamente también en nuestra sociedad, senadora Gilma, y quizá como consecuencia de esa dinámica tan violenta en la que involucramos a los niños son utilizados muchas veces por los delincuentes para cometer delitos, pero también hay muchos niños menores que, amparándose en su condición de menor, violan la ley y cometen delitos atroces. Tenemos un número, un grupo, que cada año se nos está creciendo es un fenómeno muy urbano, Erika, de las grandes ciudades. Cada vez están siendo más adolescentes quienes se ven involucrados en la comisión de delitos graves. Estamos hablando de homicidios, de violencia sexual agravada, de extorsión, de secuestro. Esos adolescentes son nuestro peor fracaso. Ellos tienen derecho a tener una oportunidad, pero tienen que ser sancionados. Tiene que haber una diferencia entre portarse bien y portarse mal. Y por supuesto que los adultos que induzcan, obliguen, constriñen, que por acción u omisión permitan que un menor de edad se vea vinculado en la comisión de un delito atroz, va a pagar no solamente lo que le corresponde por el delito que se cometió al inducir al menor, sino la pena que le sea imputada al menor. Vamos a subir las penas, vamos a ser mucho más rigurosos, vamos a educar mejor a nuestros adolescentes, esa es parte de la obligación, con toda la protección especial y diferencial que nos ordena la Constitución y los tratados internacionales. Senadora Gilma Jiménez, usted obtuvo más de 235.000 votos de colombianos que respaldan justamente su labor frente a la protección de los niños. ¿Usted qué le diría a los padres de todos los menores que nos están viendo a esta hora en el radar? Un último mensaje para ellos. Que voy a hacer lo que esté a mi alcance, que entiendo mi elección como un mandato. Yo creo que difícilmente una persona ha llegado al Congreso de la República con un mandato tan claro. A mí me eligieron para seguir trabajando por los niños y eso es lo que vengo a hacer. Que por favor cuiden y protejan a sus hijos. Y si alguien que está viendo en este momento el radar sabe que un niño o una niña está siendo víctima de vulneración de los derechos, por favor no se queden callados, denúncienlo, no se vuelvan cómplices de delitos que son de lesa humanidad. Gracias, senadora Gilma Jiménez. A usted, Erika, muy amable.